Burkina, j'adore. En un Burkina, texto de Wills Ambea Murguía del 2010 reza lo siguiente: no era cuestión de valentía, sino de animar el debate y dirigirlo hacia donde a mí me interesaba que se desenvolviera: tabaco y libertad. El tabaco es malo para la salud, eso es indudable, y lo tienen que hacer y eso lo tienen que hacer y decirlo los médicos, divulgarlo, cuanto más mejor, porque no hay libertad en la ignorancia. Eso sí, con dos precisiones. La información debe ser comprensible y sin olvidar los perjuicios de fumar, incidir mucho más en las ventajas de no fumar y sobre todo la educación que debe dirigirse a los menores de edad. Bueno, y permitiéndome esta licencia de este texto de Will Ambea Murguía, este texto me parece muy importante compartirlos porque primero dice algo tan interesante como la libertad y más que la libertad, el conocimiento o será libre. Y eso se trata de este especial que he realizado de capítulos en donde quizás me he tornado un poco técnico, pero siento que lo que quiero y lo que muchas veces han visto en todo el contenido de Cigar Chicote es no hablar yo, sino de hablar otros referentes. Y sobre todo, y lo más importante que dice el texto, información debe ser comprensible. Por eso, para este episodio, me hace mucha ilusión y mucha alegría poder tener la colaboración de alguien que, a mi juicio, tiene esa capacidad de tornarlo complejo, sencillo y disfrutable. No por nada, el señor José Blanco le atribuye ese mérito de ser la pluma más ingeniosa, y yo concuerdo completamente con él. Estoy hablando de un periodista del tabaco en habla hispana. Bueno, nuevamente entonces muy contento porque por primera vez y iniciando este proyecto siempre tuve la ilusión de poder invitar al presidente ad honorem vitalicium de la gran nación burkina, de esta gran nación libre, al presidente Javier Blanco Urgoiti. Javier, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Sí, encantado, encantado de estar aquí contigo. No, Javier, al contrario, agradeciéndote a Presidente. señor presidente ad honorem, porque finalmente, y muchas personas que siguen el contenido de Cigar Chicote sabrán que tarde o temprano iba a llegar el día en el que tú ibas a reclamar derechos de autor, porque cito muchísimo, a vos te cito muchísimo, y me alegra mucho poder contar contigo para poder realizar este ejercicio que lo hablamos previamente, que es un poco revisar la información oficial que hay en torno al tabaco y sobre todo al cigarro. Y es que no es muy común encontrar información, siempre lo asocian al cigarrillo, al tabaquismo, pero no al cigarro. Vamos a empezar con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Y ellos hacen un reconocimiento que es sumamente valioso, y es que el humo del cigarro no se echa al pulmón. O sea, para empezar, eso ya es un logro impresionante. Y hay tres preguntas que en su buena intención por informar, siento que hay algunas que merecen validación de criterio y otras que merecen profundizar un poco y revisar. Para usted, Javier, que ha estado en todos los procesos de la industria. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, Javier, y tú me vas a contestar desde tu espontaneidad. La primera pregunta es, ¿hay sustancias químicas dañinas en el humo del puro? Sí, claro que sí. Sí que lo hay. Fruto de la, fruto de la combustión, ¿no? Fruto de la combustión, tabaco quema y lo que te estás metiendo dentro del cuerpo, aunque generalmente el humo del tabaco, yo siempre cuando digo tabaco me refiero al cigarro, ¿no? No hablo de cigarrillos. El humo del tabaco, del cigarro, normalmente no se lleva a los pulmones, pero las personas somos mucosa desde la boca hasta el culo. O sea, todo lo que te metes en la boca al final pasa por la mucosa y entra en el riego sanguíneo, ¿no? Entonces, eh, es evidente que sí, y además un poco en la cita que tú utilizabas de Wells and Murguía, es así, y yo creo que es bueno que la gente lo sepa y que sea responsable, ¿no? Fumar no es bueno para la salud, o sea, es mucho más saludable no fumar que fumar. Y una vez que los ministerios de sanidad, los institutos y toda esta gente, en fin, da la información, pero la da de una forma no solo comprensible, ¿no? En ese artículo se decía comprensible, ¿no? Pero también, digamos, real, que sea una información real, eh, no exagerada, no en esta campaña constante de propaganda que tienen, ¿no? Porque para las autoridades sanitarias muchas veces informar a la gente es asustarla. Si vamos a asustar a la gente mucho, a ver si toman la decisión correcta, ¿no? Nos tratan como niños pequeños. Y yo soy Pero también, partidario de lo otro, ¿no? De ser responsable. Y para ser responsable y para usar tu libertad con responsabilidad, tienes que saber la información, conocer la información y hacerte, pues eso, ¿no? Responsable de tus actos, ¿no? Sin ese conocimiento no puedes ser responsable. La libertad no puede ser responsable. ¿Mm? por ejemplo, ahí en esta página del Instituto Nacional del Cáncer, hay algunas que reconocen
por ejemplo, hay una que es, por ejemplo, tú decías muy bien, en el humo de la combustión, en la biomasa, digamos que la hoja del tabaco es menos porosa que la del cigarrillo. Al ser menos porosa, hay una deficiencia de la combustión y en esa deficiencia de la combustión es donde se liberan mayor cantidad de esos compuestos, digamos que atribuidos a lo tóxico del humo. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahí hablaban, efectivamente, hay dióxido de carbono, efectivamente, amoníaco puede haber, hacen mención de lo que son los hidrocarburos, pero igual como Bueno, lo mencionaba en ese episodio, en el tabaco bueno de, perdona que te corte, pero no, por favor. has dicho una palabra mágica para mí, ¿no? Que es amoníaco. En el tabaco bueno, o sea, el tabaco de forma natural tiene amoníaco, ¿vale? Todas las plantas de la familia de solanáceas tienen amoníaco. Si tú comes apio, el apio es una solanácea, tiene amoníaco, el tomate tiene amoníaco, no tiene nicotina, todas estas plantas tienen nicotina. El tabaco de calidad para cigarros se fermenta y en ese proceso de fermentación y en el proceso de añejamiento libera la gran partida del amoníaco. O sea, es posible que tenga algo de amoníaco, pero realmente se fermenta para liberar eso. El amoníaco, para liberar las nitrosaminas, o sea, realmente para hacerlo, digamos, más sano. Eso no quiere decir que fumar sea saludable, no lo es, ¿vale? Sigue siendo humo que te metes en la boca. O sea, es así, ¿no? Y esta gente siempre hace todos estos análisis, y eso está muy bien que lo digas tú, ¿no? Lo hace para los cigarrillos. Los cigarrillos es una cosa que es completamente diferente, ¿no? En el proceso es diferente. Para empezar, los cigarrillos tienen una cosa que lo salsean, ¿no? Lo aromatizan. El salseo no es que le pongan algo las malvadas tabaqueras para que tú seas adicto al tabaco. No, eso no lo hacen, porque sería delito, además. O sea, si alguien tiene prueba de que una tabaquera ha hecho eso, es un delito contra la salud pública y hay que denunciarlo, ¿no? Eso no lo hacen, ¿vale? Pero lo salsean, le ponen aromatizantes, en fin, le ponen química. Y el cigarro no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, si la pregunta es, creo, ¿es más saludable fumar puros, fumar cigarros que fumar cigarrillos? Infinitamente. Infinitamente, o sea, ni comparación, ¿no? Por eso y por la naturaleza de los productos, por la forma de consumirlo, por el tipo de consumo, fumar puros no es adictivo. O sea, el fumador de puros, si puede fumar, fuma, y si no puede fumar, no fuma. No se va al cuarto de baño del avión a fumarse un puro allí porque no puede más. Eso lo hace el de los cigarrillos, porque el de los cigarrillos es un adicto. El de los puros no. El de los puros, si puede fumar, fuma. Y si no puede fumar, no fuma. Y luego está la dosis. Todo veneno depende de la dosis, ¿no? Es el principio de Paracelso, ¿verdad? No hay veneno sino dosis. Entonces, una persona que, como hacía yo cuando fumaba cigarrillos, que se fuma 3 cajetillas diarias de cigarrillos, pues está recibiendo una dosis muy alta de un tóxico. Eso es muy insano. Una persona que de vez en cuando se fuma un puro, cuando tiene libre en los fines de semana, o incluso se fuma un purito por la mañana, uno al día, pues es una dosis al lado del otro, es una dosis mucho más pequeña, ¿no? Entonces, claro, todo esto influye. Y permíteme, voy a saltarme porque hay otra pregunta que me parece también muy importante. Claro, en esta página del Instituto Nacional del Cáncer hablan de que las causas, o sea, dice, causa los cigarros puros cáncer y otras enfermedades, tú ya lo acabas de mencionar. Aquí en la página mencionan que sobre todo, y lo que está más ligado, claro, obviamente y tú lo decías, el riesgo es mayor en los de cigarrillos, ni mencionar en los del vapor, pero en los del cigarro puede haber un riesgo, sobre todo para desarrollar cánceres orales, en laringe, en esófago. El argumento que ellos esbozan es porque supuestamente la saliva absorbe parte de esa toxicidad y la engulle uno. Pero, y era algo que yo te quería preguntar y siempre he querido hablar contigo de ese tema porque, Javier, si me permites, hay muchas personas en esta industria del tabaco limpio y premium sobre todo y bien procesado que fuman no solamente un tabaco al día, y no solamente un tabaco a la semana, y no solamente un tabaco al mes, fuman todos los días, durante toda la semana, durante todo el mes. Y son personas que, muchos terminan muriendo de viejo. Tú que has estado en esta industria por tantos años, ¿tú qué referencia me puedes ver o dar de pronto de esas personas que han estado en la industria y finalmente de su salud, cómo se ha visto expuesta frente a fumar tabaco, tabaco limpio y premium? Yo creo que hay que diferenciar claramente entre lo que son los médicos y al médico en general hay que hacerle caso, porque es una persona que sabe. Normalmente los médicos normalmente son sabios, los médicos son gente en general con inquietud intelectual, son gente que estudia, te lo digo porque mi suegro es médico, ¿no? Él es médico, él es neurocirujano, entonces yo veo en él
una persona que ha estudiado toda su vida, o sea, ha tenido un proceso de reciclaje toda su vida, ¿no? Para estar al día estudiando. Entonces, claro, es indiscutible cuando un médico como mi suegro, como tantos como él, te dice algo que te puede provocar, es indiscutible, ¿no? Pero luego, lo que tiene, y yo creo que es una parte, digamos, de lo apasionante de la ciencia médica, yo no soy un experto, ni mucho menos, yo soy periodista, no tengo ni idea de medicina, es que la medicina no es una ciencia exacta, por desgracia. O sea, en la medicina 2 más 2 normalmente no son 4, a veces son 4 y otras veces son 3 y otras veces son 5. Entonces, para eso hay una ciencia médica que es la epidemiología, que en el fondo es una especie de estadística. Entonces, todo esto del efecto de no solo del tabaco, del alcohol, de la polución, todo esto son factores que van a una gran estadística, ¿no? Y entonces lo que miden es frecuencia. ¿Cuántas veces ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un fumador de cigarrillos que vive, que consume 2 cigarrillos, 2 cajetillas diarias durante 40 años, pues tiene una posibilidad superior de padecer un cáncer de pulmón que una persona que no ha fumado en la vida. Pero es una posibilidad. La relación entre tabaco y cáncer, por tanto, no es una relación causa-efecto. No se puede decir que el tabaco cause cáncer. Lo que hay es una probabilidad más alta. Entonces, vestir esto ante la gente es lo que te digo cuando digo la información tiene que ser buena y comprensible. Entonces, la gente tiene que entender que si tú te metes en el cuerpo ciertas sustancias, tienes una posibilidad más alta de que tu cuerpo reaccione de una forma mala, de una forma maligna, pero que no pasa todas las veces. Y por eso sucede que de repente te encuentras con un señor como, que te voy a decir yo, Alejandro Robaina, que es un referente dentro del mundo del tabaco cubano, que el señor murió con 96 años y se fumaba todos los días sus puros. Fumaba, mascaba tabaco, y yo no sé cuántos fumaba al día, pero fumaba. Era un señor que fumaba más que yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tabaco tiene un efecto que no es igual tampoco en todas las personas, como el alcohol. O sea, hay gente que misteriosamente, no sabes por qué, se dedica a beber y 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 nunca le pasa nada y hay gente que se bebe una copa y ya está, ¿no? Entonces, no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia que a través de la epidemiología pues se hace una estadística. Esto también ha hecho que si tú haces un estudio epidemiológico eh, no serio, digamos, pero lo firmas con la universidad, en la Universidad de Copenhague. Claro, yo tenía, cuando trabajaba en las revistas, tenía una carpeta que se llamaba ¿Quién dijo miedo? La carpeta ¿Quién dijo miedo? La tengo por aquí todavía, ¿no? Que era todos los informes de todas las universidades que sacaban un nuevo efecto maligno del tabaco en el ser humano, ¿no? Y cada uno o sea, era más absurdo porque no es verdad. Lo que pasa es que como contra el tabaco vale todo y la letra además se queda, y como detrás de esta campaña contra el tabaco hay un interés económico no declarado, que es el de las farmacéuticas, que cada vez se les ve más la patita por detrás, ¿no? Ofreciendo sus chicles de nicotina, sus parches de nicotina. Pero bueno, pues todo vale, ¿no? Y mis compañeros periodistas, como el tabaco es malo, pues todo vale, ¿no? Ninguno se para a decir, pero vamos a ver, qué locura es esto que he publicado, ¿no? Por ejemplo, había uno que a mí es de mis favoritos que decía que los fumadores eh, curábamos más lento las heridas que los no fumadores. Y era gracioso el estudio porque yo decía, bueno, pues es que han cogido a 40 tíos, 20 fumadores, 20 no fumadores, les han hecho unas heridas, les han rajado y han estado esperando a ver quién cicatriza antes y tal. Bueno, o sea, era un estudio absolutamente absurdo, pero lo ha publicado, yo qué sé, El País, El Mundo, un periódico, y de repente lo santifica. Y la persona de a pie que no sabe de medicina, que no sabe de tabaco, lo lee y dice, ¡buf, qué horror! ¿Cómo puede fumar la gente? Si te haces una herida y no te curas. Si puedes perder las piernas. Claro, si puedes sufrir impotencia. Señor, usted puede sufrir impotencia aunque no fume. Claro. Y me O permites un sea, momento y te sí, interrumpo, claro. Javier, porque, claro, eso que tú dices un poco de lo absurdo de un camino a la condena al cual no se puede escapar, es lo que le atribuyen a la nicotina. Y es lo que dice la página, que supuestamente los cigarros son adictivos por aquello de la nicotina. Y en algún momento, leyendo precisamente de Wilson B. Murgia,
Tú hacías mención de un señor, un doctor antitabaco en España, que se llama Jesús Sánchez Martos, Sí. buscando declaraciones de un doctor, y tú lo decías muy bien, no es una ciencia exacta la medicina porque todo va en la probabilidad. Y él decía y señalaba algo que me parecía, y con el perdón del señor Jesús Sánchez, él decía que la nicotina genera 5 veces mayor adicción que fumar drogas como la heroína. Y yo decía, venga, por Dios, o sea, Claro. a mí me da miedo la heroína. Y realmente ser un junkie de la heroína no es lo mismo que yo no he visto junkies del tabaco. O sea, yo no conozco todavía la primera persona que con un puro limpio, con una pipa, terminen Pero, siendo... pero yo quito los cigarrillos, sí. No, no, pero estamos hablando del cigarro. Jesús Sánchez Martos era un médico, yo le tengo perdida la pista, ahora hace mucho que la verdad que ya debe ser muy mayor, pero hace 20 años era un médico muy mediático, aquí en España salía mucho en la tele, experto en salud pública, y era un señor que decía muchas cosas muy sensatas. De hecho, yo me encontré con él en varios debates, en televisión, en radio, y decía muchas cosas muy sensatas. O sea, dentro de que era un médico, digamos que no estaba dentro de la trama de médicos al servicio, que también los hay, ¿no? De los intereses de la industria farmacéutica, que hay un montón de ellos, de gente que son médicos y lo que te están diciendo es lo que les ha dicho la Pfizer o la Johnson Johnson o Novartis que digan, porque esas empresas tienen nicotina, venden nicotina, la venden la nicotina, ¿no? Entonces, se ha hecho una campaña durante mucho tiempo de convencer a la gente de que fumar es adictivo por la nicotina. Y claro, ahora nos encontramos 20 años después con que tenemos vapers que son adictivos pero que no tienen nicotina. ¿Cómo puede ser esto? Claro, es que dices, ahora, a ver, ¿no era la nicotina? Pues no, la nicotina no es, ¿no? La nicotina no es. La nicotina es un alcaloide, es una droga, es adictiva, pero claro, en esa frase en concreto, yo siempre le decía a Jesús y a otros que lo decían, le decía, mira, si una persona se mete la misma dosis de nicotina que de cocaína, que la cocaína se vende por gramos, y la nicotina se vende por miligramos, o sea, una dosis 1000 veces menor, si una persona se mete 1 gramo de nicotina en el cuerpo, muere. O sea, Sí. se acaba la adicción. O sea, se acaba completamente la adicción porque te mata, o sea, te da un paro cardíaco, ¿no? Es una alcaloide muy potente. Entonces, la comparación es odiosa y esa comparación la hacen para volver a decir que el tabaco es una droga. Y yo no creo que el tabaco sea una droga, incluso aunque sea adictivo, ¿no? Porque no tiene el componente social, ni de delincuencia, ni de mafias, ni de asesinatos que tienen las otras drogas, ¿no? Que, en fin, alrededor de la cocaína hay un montón hay un submundo ahí horrible, ¿no? Y alrededor del tabaco está, en España, que además es monopolio del Estado, alrededor del tabaco lo que está es el Estado. Tú estás diciendo que el Estado es traficante de drogas. Eso es lo que estás diciendo. Yo me niego a pensar que eso es así, ¿no? Pero eh, la nicotina sin duda es adictiva. Pero hay un componente más de adicción en el tema del cigarrillo, más del cigarrillo que el del cigarro, aunque el del cigarro también lo tiene, que es el maníaco, ¿no? Es el hábito. Hay gente que fuma por hábito. Y no es por una necesidad física de nicotina. Yo cuando fumaba cigarrillos, por ejemplo, en cuanto salía de un sitio donde estaba prohibido fumar, me encendía un cigarrillo. O cuando paraba de conducir, pues me encendía un cigarrillo. A lo mejor me había fumado un cigarrillo 10 minutos antes, ¿no? Y son un montón de mecanismos, ¿no? De mecanismos que tenemos que pues, yo me levantaba por la mañana y fumaba un cigarrillo. Y eso es un hábito. Y contra el hábito, que es muy difícil pelear, el hábito de morderse las uñas que tiene la gente, el hábito de arrancarse el pelo, que hay gente que está así y está nerviosa y se arranca el pelo, ¿no? O se muerde las uñas. En fin, hay una serie de adicciones, como por ejemplo la ludopatía. La ludopatía no es una adicción que tenga un componente físico ni fisiológico, ¿no? Es psicológico. Y entonces la nicotina tiene un componente de adicción maníaca, mucho más, creo yo, sobre todo por la dosis que física, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy importante, ¿no? Cuando tú te fumas un cigarrillo y tiene unos miligramos de nicotina, fumas 1 gramo de tabaco, más o menos, que es lo que hay dentro de un cigarrillo. Cuando fumas un cigarro, como este que me estoy fumando yo, ¿vale? Fumas 15 gramos de tabaco. O sea, aquí hay más nicotina que en un cigarrillo. Y sin embargo, esto no es adictivo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, no? Entonces, volvemos a lo del principio. La información, cuando se le da a la gente,
tiene que ser comprensible y tiene que ser buena, y no una campaña de propaganda en la que todo vale meterle miedo a la gente para que al final tomen la decisión buena, ¿no? Eso se hace con los niños pequeños, ¿no? Cuando le dices, oye, que viene el coco, ¿no? Que viene el hombre del saco. Venga, pórtate bien, que te va a llevar la bruja. No, eso no. No, a la gente hay que darle la información bien y luego que la gente tome su decisión. Y por supuesto, que se haga responsable de las consecuencias de su decisión, porque eso es libertad para mí. Javier, finalmente, frente a lo que tú mencionabas, existe un componente que se llama el acetaldehído, que es un endulzante y un saborizante que le aplican al cigarrillo para que de alguna manera este sepa mejor. Y era algo que a mí, y bueno, y eso hace que de alguna manera en la combustión se genere ese acetaldehído que refuerza la adicción al tabaco, la conducta a buscar y seguir fumando, que era algo que tú mencionabas. Y eso me hizo acordar de algo que tú sueles mencionar mucho y es el tema del sabor amargo en el adulto. ¿Por qué? Yo cuando veía lo que era El Gran Vapeo, ese documental que salió en Netflix, uno veía que muchos muchachos jóvenes se engancharon muchísimo, digamos, al vapor, y era precisamente por esos sabores dulces que tenía ese repertorio de sabores frutales, dulces, bueno, en fin, y que muchas veces no era ni siquiera ni la nicotina ni el tabaco lo que afectara a la salud, por ejemplo. Entonces ese acetato de vitamina E terminaba quemando la panquemina, que es como esa membrana del pulmón, y generaba colapsos respiratorios. Y yo decía, ala, qué triste es que aprovechen el dulce para producir e inducir ese tipo de adicciones. Entonces, yo quisiera que habláramos un poco sobre lo que es el sabor amargo y cómo esto está asociado con el adulto. eh, la, la, la técnica, digamos, la ciencia avanza, ¿no? Y de repente, pues, se han encontrado nuevas formas de meterte un tóxico en el cuerpo que además no están reguladas. No, no hay ninguna regulación sobre el vapor, ¿no? Hay un producto ahora de Philip Morris, de Lycos, que ni siquiera tiene tabaco. O sea, no tiene combustión y no tiene tabaco. Ahora, eso se puede fumar en todas partes. O sea, no hay ninguna ley que te impida consumir eso en los aviones. O sea, si en el avión te dicen no se puede consumir esto, no es por ley. Será porque la compañía ha decidido que no se consuma, que es otra historia, ¿no? Pero no es por una ley. No hay ninguna ley que te impida consumir eso, ni siquiera en misa. O sea, tú puedes ir a misa y puedes fumar eso, que no pasa nada, porque no es fumar, no es tabaco, no se sabe lo que es, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente lo que utilizan es el sabor dulce, pero yo tampoco creo que detrás haya una intención malsana de crear un ejército de zombies adictos a los vapers. Simplemente es la intención de vender el producto. Y para vender el producto, pues lo fácil es la dulzura, es el sabor fácil, es el sabor que le gusta a los niños pequeños, el sabor de... Ese sabor de fácil de comprender, un sabor simplón, pero muy invasivo en fin, que gusta a los niños pequeños, ¿no? Mientras que el sabor amargo es un sabor adulto, ¿no? Es un sabor que se aprende. No hay nadie en el mundo que haya probado una tónica o un Campari o un amargo y en el primer trago le haya gustado. Eso no lo hay. Todo el mundo dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Quién bebe esto? Qué porquería, ¿no? El segundo trago que le das o la segunda vez que lo pruebas, empiezas a comprenderlo, ¿no? Y la tercera te gusta. Te gusta porque has aprendido el sabor. El sabor amargo es mucho más complejo, está siempre un paso antes de lo desagradable, tiene tolerancia, es como el picante, ¿no? Cuanto más pruebas el amargo y más te gusta, puedes ir un poquito más allá. Tiene una enorme, digamos, una enorme oferta de sabores diferentes dentro del amargo, ¿no? No es lo mismo el amargo que da, por ejemplo, el vino de Jerez, que es un amargo así como un puntito rancio, el amargo del cacao, el amargo del café es diferente, el amargo del fruto seco crudo, el amargo herbal, o sea, hay muchos amargos, muchos diferentes, ¿no? Es un sabor mucho más elegante y es un sabor adulto porque es un sabor que se aprende. Perfecto, no, Javier, gracias. Y gracias también porque quiero aprovechar porque finalmente el que podamos estar hablando hoy aquí fue raíz gracias a un espacio que tú has ido creando en tu podcast, en Burkina de News, en donde tú das la posibilidad a todas las personas que te seguimos de hacer preguntas. Y claro, había una que sí o sí yo quería realizarte y más vos con la experiencia que tienes. Claro, en el episodio 60 tú me contestaste, pero aprovechando que estamos aquí, pues yo quisiera que nuevamente profundizáramos y que también era una pregunta de las que están en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, y es, dicen y ellos afirman que el puro, el cigarro, tiene alquitrán. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto, Javier?
Que no hay alquitrán, que te voy a decir. No hay alquitrán ni en el puro, ni en los cigarrillos, ni nada. El tabaco no tiene alquitrán. El alquitrán que se utiliza para las carreteras y para el calafate de los barcos, la brea, en fin, esto no lo hay en el tabaco. Es una traducción malintencionada, porque, bueno, es, es largo de explicar, ¿no? Pero cuando se mide los niveles de nicotina de los cigarrillos, esto es para los cigarrillos, no para los puros, pero bueno, cuando se mide los niveles de nicotina de cigarrillos se hace con una máquina de fumar, que es una especie de noria tumbada, donde se meten 20 cigarrillos, se mete una cajetilla completa de cigarrillos, y esa máquina se fuman los 20 cigarrillos dando vueltas, ¿no? Y sobre todo lo que saca es la nicotina. Esas máquinas funcionan con un tipo de calibración que está estandarizada por una norma ISO. O sea, para los laboratorios de los ministerios de Sanidad, para la OMS, vale una forma de calibrar la máquina. Quiere decir que si la máquina la calibras de una manera distinta, el resultado es diferente, ¿no? Si fuma más rápido, por ejemplo, si da más caladas, si aprieta más. O sea, hay una serie de cosas que la máquina, depende de cómo la calibres, te va a dar un resultado u otro. Entonces, el resultado que da es fumando con una calibración que está homologada con una norma ISO. Y además las leyes te dicen cuál es la norma ISO para calibrar bien la máquina. Entonces, lo que saca esa máquina sobre todo es la nicotina. Y luego saca una especie de pasta, de una pasta de un color marrón, un color desagradable. Tú sabes, tú has hecho alguna vez la prueba con un cigarrillo, no sé si fumar cigarrillo, pero dar una cara al cigarrillo y el humo cuando lo echas, echarlo en una servilleta de papel blanco, esa mancha que te queda, ¿no? De ese color, que es, Ese que color es, café, sí, señor. eso es, que es lo que tiene el humo. El humo se ve porque tiene un montón de partículas flotando. O sea, el humo no es aire, es aire con un montón de partículas microscópicas flotando, ¿no? Entonces, sale esa pasta de ese color que tiene un montón de componentes químicos que son fruto de la combustión. Los ingleses, cuando hacen las siglas para sus para los nombres de sus asociaciones, en fin, siempre intentan formar una palabra. Es una especie de poesía que ellos lo hacen muy bien eso, ¿no? Por ejemplo, el lobby antitabaco de Inglaterra se llama ASH, ASH, ceniza, que son las siglas de Action on Smoking and Health, que es acción sobre el tabaco, sobre fumar y la salud. Entonces, cuando esta masa que sale de la máquina de fumar, la llaman otros residuos del tabaco. No es alquitrán, son otros residuos del tabaco, que en las siglas inglesas es Tobacco Alter Residuum, TAR, y tar lo han traducido como alquitrán, ¿no? El problema es que luego, cuando se ha hecho esa traducción de tar al castellano, por ejemplo, lo ha traducido directamente como alquitrán. Entonces, podríamos llegar a aceptar que el tabaco tiene un alquitrán específico del tabaco, un alquitrán, pero que no es el alquitrán de la carretera. O sea, no tiene nada que ver con el alquitrán de la carretera. Tiene una serie de residuos que se ha dado en llamar alquitrán, digamos, pero no tiene nada que ver con el alquitrán, ni con la brea, ni con el petróleo, ni nada, nada por eso. Y no quiere decir que esos residuos sean buenos para la salud tampoco. No quiere decir eso, ¿no? Pero no es alquitrán. Es un falso mito eh, que, en fin, ahora es muy difícil de combatir, ¿no? Y ellos lo han utilizado mucho. Porque, claro, es muy ilustrativo, ¿no? Es muy ilustrativo decirle a la gente, mira, te estás fumando una carretera, es lo que estás haciendo, te estás fumando esto de aquí es lo que tú te estás fumando. Eso no es verdad, ¿no? Y eso es la propaganda, la diferencia entre propaganda e información, ¿no? Lo que decíamos al principio, que la información tiene que ser real y comprensible. Y no es verdad que el tabaco tenga alquitrán, pero como ellos nos consideran niños pequeños, lo que hacen es asustarnos. En vez de informarnos, debe decir, mira, tú que eres un señor adulto ya, que tienes pelos en la espalda, pues te voy a decir cuáles son los resultados de que tú fumes y qué es lo que te metes en el cuerpo. Te metes esto y esto. Como ellos no conciben eso, porque lo que quieren es asustar a la gente para que tome la decisión que ellos quieren, entonces le han dicho a la gente lo del alquitrán, en fin, y mil cosas más, ¿no? Pero eso no es verdad. No, y de hecho lo hablábamos porque ustedes están viendo esta grabación, pero ya previamente a este Pechito no grabó y tuvimos que volver a repetir y Javier en su amabilidad estuvo dispuesto nuevamente a repetir. Y hablábamos algo muy interesante porque yo decía que lo que uno encuentra en las redes, en Internet, incluso puede ser de buenas intenciones, partir de una buena intención por informar. Decía yo que el infierno está hecho de buenas intenciones,
pero a mí una vez, y yo no sé si, a ver, quieres nuevamente interrumpirme porque es sensato lo que tú Es dijiste. un provocador, ¿eh? Sí, a que den por culo con las buenas intenciones. Tú decías, No, no hay buena intención, no hay ninguna buena intención en la campaña antitabaco, no hay buena intención. Lo que hay es un interés no declarado. O sea, hay un lobby que se dedica al comercio de la nicotina y lo que quiere es sustituir el tabaco por otras formas de dispensar nicotina al cuerpo, como son los parches, los chicles, los sprays, todos estos productos que están a la venta, ¿no? Antiguamente, cuando empezaron, te lo vendían como un remedio para fumar, ¿no? Consideran el tabaquismo una enfermedad, que yo no estoy de acuerdo con eso. El tabaquismo no es una enfermedad. En todo caso, el tabaquismo puede producir enfermedades, eso sí, pero el tabaquismo no es una enfermedad. Y entonces te lo presentan como una terapia contra el tabaquismo. Y, bueno, pues les va funcionando porque manejan así la información, ¿no? Realmente no son terapias para dejar de fumar. Yo conozco miles de personas que han dejado de fumar. Para dejar de fumar no han tenido que hacer nada más que dejar de fumar. Les ha costado, no te digo que sea fácil. Yo mismo he dejado de fumar cigarrillos y bueno, me costó, pero lo dejé. Y yo era fumador, ¿eh? Era fumador. Y como yo, hay miles de casos de gente que deja de fumar y ya está, y no vuelve a fumar. Hay otros que recaen, lo vuelven a dejar, en fin. Dejar de fumar es posible y se puede hacer sin todas estas cosas, ¿no? Y ahora la publicidad que están haciendo en el Reino Unido, estas compañías, Novartis, Pfizer, Johnson Johnson, todas estas compañías que están metidas en el comercio de la nicotina sin humo, ya se han quitado la careta, entonces ya te hacen anuncios en los que los productos no se venden como una terapia contra el tabaquismo, sino como ellos lo que llaman un fast craving release. Fast craving release que significa quítate, en España, no sé si en Colombia lo decís igual, quítate el mono, ¿no? Quítate la adicción, ¿no? Pasa el apuro. Entonces, los anuncios los podéis buscar en YouTube. Dos tíos, por ejemplo, hay un anuncio que es muy ilustrativo de esto que digo, ¿no? Son dos personas dos señores que están en su centro de trabajo y tú ves por la ventana que hay un huracán fuera, o sea, está cayendo la del pulpo fuera. Entonces, uno de ellos se levanta porque quiere ir a fumar y se va a la calle a fumar y entonces se le ve pasar con paraguas y todo por delante de la ventana porque se lo lleva al aire por haber salido a fumar. Mientras el otro, que ve cómo su compañero se lo ha llevado al aire, simplemente abre el cajón, saca un chicle de nicotina y se lo come, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo el fast craving release es quítate el mono, quítate la ansiedad por fumar y luego ya cuando llegues a tu casa ya fumarás, ¿no? Entonces, no estamos en una terapia contra el tabaquismo, sino en un producto que es sustitutivo en aquellos lugares en los que no te dejan fumar. No te dejan fumar porque ellos han provocado que no se pueda fumar. O sea, si tú tienes un vuelo Madrid-Bogotá de 12 horas, no te dejan fumar de ninguna manera. Entonces, bueno, pues tómate un chicle de nicotina y ya cuando llegues a Bogotá, fuera del aeropuerto, por supuesto, pues ya ahí ya te fumarás tu cigarrillo y ya te quitas el monete, ¿no? Pero en todo este tramo que no te dejan fumar, pues cómete unos chicles de nicotina, ¿no? O sea, realmente no hay una buena intención, hay una competencia, además es una competencia desleal porque utilizan algo que yo no sé si tú que has leído tanto, que a mí me gusta decir mucho, ¿no? La gente ha dejado de creer en Dios, ha dejado de creer en la vida del más allá y ahora hay como una especie de obsesión porque la vida de aquí dure mucho más, ¿no? Por hacer que la vida dure mucho. Entonces hemos cambiado a Dios por la diosa salud. Entonces lo más importante es la salud, todo lo demás no importa. Y los médicos, muchos de los médicos son los nuevos curas, ¿no? Entonces, sí, pero no, ¿no? Hay que ser sensato con las cosas, ¿no? La salud es importante, por supuesto que sí, pero hay muchas más cosas que son importantes y no solo es la salud, ¿no? O sea que, en fin, entonces aprovechándose de esta ola que hay de que ves a la gente de 50 años corriendo a las 8 de la mañana, corriendo una media maratón que dices, ¿dónde irá este? ¿Dónde irá este? ¿Deberá dinero de todo lo que corre? Está corriendo, 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 corriendo. ¿Será que debe dinero, no? Eh, no, que no, a los 50 años yo hago mi deporte por la mañana, lo que hago es andar, que es el deporte que tengo que hacer, pues ya tengo una edad, no para andar haciendo el cabra por ahí, por el monte, con 50 años, ¿no? Entonces, esa obsesión que tiene la gente por la salud física y por tal, que además te lo venden como los nuevos estoicos, que es que no han leído a Marco Aurelio, joder, leed a Marco Aurelio. El estoicismo no tiene nada que ver con ir al gimnasio a las 6 de la mañana, de verdad que no. En fin, me enrollo mucho, pero vamos, que en fin, han aprovechado esta obsesión que tiene todo el mundo por la salud para meter un mensaje que, como digo, no es bien intencionado, ni es no, leal. Javier, no, y permíteme porque eso que tú dices no solamente tiene mucha carga de certeza y de verdad, sino también el hecho de que tú por muchos años, desde Fumadores por la Tolerancia en España, precisamente trataban un poco de poner el tema sobre la mesa y que las discusiones finalmente son buenas para que se nutre y la gente sea mucho más consciente de lo que sucede a su alrededor. Y eso que tú acabas de decir me da pie, aunque en el anterior video que grabamos que no quedó,
era una sorpresa, pero finalmente yo citaba y te quiero leer un texto que tú escribiste alguna vez en Burkina Yador o en el blog Burkina, que se llamaba La Mesa Limón, y es precisamente eso frente a tú lo que es la salud a qué costo en esta vida, y por favor, nuevamente me permíteme leerlo, y dice lo siguiente: la salud, pienso yo, es un bien que debemos aprender a administrarnos en una balanza equilibrada entre el cuidado del cuerpo y la muerte. Sin ese equilibrio, correremos el riesgo de morirnos perfectamente sanos, lo que es un absoluto desperdicio de la vida. Por eso, fumo y bebo lo que puedo siempre y cuando sea exquisito. Yo, desde pequeño, siempre he sabido que el tabaco es conversación, es descanso, es razonamiento, amistad, diversión, es océano y horizonte, e incluso el punto en el que se mezclan todo esto y muchas cosas más. Son mecanismos que ponen en marcha a la vida misma. Puede que no sea la salud, no lo voy a discutir, pero yo aprendí que el tabaco también es vida, e igual que la vida, expuesta a aquello que más sabor se le da, que más largas hace sus cortas horas, es necesariamente la muerte. Entonces, eso que tú finalmente mencionas de la obsesión por, no sé, precisamente hacer caso quizás a esos gurús o a esas personas que terminan llevando a coercibir y a coartar muchas cosas, finalmente es lo que da a las personas que disfrutan el tabaco a sopesar finalmente de los beneficios y los perjuicios, que también hay muchos beneficios y las personas que han visto esta serie de videos se han dado cuenta que también la nicotina tiene efectos favorables a la salud, pero qué bueno es contar contigo para que finalmente lleves a esa reflexión, a ese careo finalmente, porque incluso la idea con estos espacios no es solamente amañarnos nosotros desde que somos fumadores, como que a las conclusiones todo sea, ay, qué bonito sea fumar, ay, qué beneficioso, No. sino también los riesgos y que seamos adultos y responsables al respecto. Entonces, Javier, como siempre, yo te agradezco mucho por prestarte a participar y a colaborar con cualquiera que tiene la disposición de contribuir en la discusión, y gracias como siempre tú a poner tu experiencia y tu conocimiento al servicio de nosotros los fumadores y de los que no lo son. Bueno, pues bueno, al contrario, muchas gracias a ti por contar conmigo. Esa que pensaba que me ibas a sacar, te lo he dicho antes, ¿no? Que pensaba que ibas a sacarme a Julian Barnes, a La Mesa Limón, que es un libro fantástico de cuentos. Que le recomiendo a todo el mundo. De hecho, yo creo, tenía por aquí un ejemplar que era de mi padre, yo creo que lo he prestado y no sé a quién. Si alguien lo escucha y tiene mi ejemplar de La Mesa Limón firmado por Luis Blanco Vila, por favor que me lo devuelva, porque no sé si lo tengo aquí, la verdad. Me encanta, ¿no? Es un libro de cuentos en el que Barnes lo que hace es contar el momento en el que la gente es consciente de que vamos a morir, ¿no? Y, en fin, es inevitable, vamos a morir todos. Esto es así. Yo no sé si hay alguno por ahí que de los que salen a correr a las 6 de la mañana que se cree que él no, él también, él también va a morir. No va a durar ni un minuto más en esta vida por más que corra. O sea, la muerte le va a alcanzar por más que corra, ¿no? Y se llama la mesa de limón porque es la mesa en la que Sibelius, el compositor finlandés, ¿no? Del Kullervo, el maravilloso Kullervo, que a mí me encanta, con otros amigos intelectuales suyos, escritores y finlandeses, hablaban de la muerte, ¿no? Y yo te decía antes que me hacía mucha gracia que en Galicia, en el pueblo de mi padre, unas tías mías ya de mucha edad se reunían todas las tardes a las 6 de la tarde con amigas y había alrededor de una mesa circular, se juntaban a tomar café y a charlar ocho viejas de, de una media edad de entre 80 años y la muerte, y yo le llamaba a la mesa limón. Que cuando iba a mi madre le decía, vas a la mesa limón, y dice, no seas cabrón. Le llamaba a la mesa limón a eso, ¿no? Pero, pero sí, el, el tabaco es malo para la salud y es un debate que ya está acabado, ¿no? Acaba ahí. Y yo lo he tenido muchas veces como decías al principio, ¿no? No es ser valiente, es tener argumentos. Me he defendido. En ese artículo era yo contra 20 médicos, ¿no? Y el que me lo decía era un periodista muy famoso aquí, José Ramón Lucas. Que me decía, desde luego eres valiente. Y yo le decía, no, no, yo no soy valiente, tengo argumentos. Y claro, ellos podían decirme los 20 a la vez, el tabaco es malo para la salud. Y yo decía, sí, sí, el tabaco es malo para la salud. Ahí se acaba la discusión. Ese debate ha terminado ahí. Ahora vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De tabaco y libertad, por ejemplo, ¿no? O como decía Juan Manuel de Prada en Fumadores para la Tolerancia, ¿cuántos matrimonios ha salvado un cigarrillo a tiempo, ¿no? ¿Cuántas amistades se han forjado alrededor de un tabaco, de un cigarro, ¿no? ¿Cuántas esperas se han acortado gracias al tabaco, ¿no? Y cuántas ansiedades se han calmado gracias al tabaco, ¿no? Hay un montón de cosas para las que el tabaco es bueno y es útil, ¿no? Y bueno, no es bueno para la salud, pues no, ya está. Hasta ahí podemos hablar, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que lo que hemos dicho
todo el rato, ¿no? La forma en que se ha manejado la información, las consecuencias las estamos viendo ahora. Los chavales no fuman menos, fuman otras cosas, pero no fuman menos. O sea, han dicho, bueno, tabaco no, tabaco es malo, pero vamos a fumar el vapor, que el vapor es bueno, que no tiene humo, que es vapor de agua. Bueno, no, el vapor es malo también. O sea, también te metes un tóxico en el cuerpo, no hay mucha diferencia. Pero la forma en que han manejado la información, pues tiene eso, ¿no? Y lo que te decía yo pues al principio, ¿no? Cuando tienes delante una persona adulta, lo que tienes que hacer es darle una información leal, una información verdadera, no asustar a la gente. Aquí, cuando la pandemia, hubo un pequeño escándalo que se formó porque en cuanto nos dejaron salir de casa, los chavales se juntaban, los chavales que no sienten el hálito de la muerte en la nuca, ¿no? Creen que ellos nunca morirán o lo ven como algo muy lejano, pues se juntaban a hacer botellón, a hacer su fiesta, a hacer la juntadera, ¿no? Todos juntos, y entonces aquí había un escándalo, ¿no? Decían, pero bueno, estos chavales, ¿cómo son, cómo hacen esto? ¿No tienen miedo a contagiarse del COVID? Y entonces una consejera de Sanidad en los periódicos se lamentaba porque decía que no habían sido capaces de meterle el miedo en el cuerpo a la gente. Y la función de los ministerios de Sanidad no es asustar a la gente, no es esa la función, ¿no? Ellos no tienen que decir la verdad y luego que la gente tome su decisión, ¿no? Y con la verdad tomas tu decisión de una forma responsable y te responsabilizas de las consecuencias de tus decisiones, porque al final eso es ser adulto, ¿no? Yo tomo la decisión de fumar, sé que tabaco es malo y entiendo que puedo enfermar por fumar. Bueno, pues yo tomo mi decisión y luego, bueno, pues cuando suceda, pues sucederá o no, a lo mejor no sucede, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, total. Y te lo decía anteriormente cuando grabamos la segunda parte que no quedó, que finalmente esta vida es un ratico y siento que también en medio de todo el tabaco conlleva muchas cosas muy buenas y realmente es una campaña que tú dices de desprestigio informativo y también negocios, pero qué bueno es poder contar, por ejemplo, con personas como tú. Igual aprovecho para que todas y todos accedan a la información que ofrece Javier Blanco Zurgoite de manera gratuita y por amor a esta afición, en donde realmente nosotros podemos aprovechar primero, por ejemplo, lo que es Burkina de News, en donde él creó un espacio, y ya lo comentaba anteriormente, en el que las personas podemos hacer preguntas sobre aquello que nos aqueja o nos inquieta de nuestra afición y de una persona que ha tenido muchos años desde que era pequeño, hace 40 años básicamente, de los 6 años quizás en la historia que cuentas, en Mesa de Limón, ha sabido y ha estado rodeado en el mundo del tabaco y son personas que tienen experiencia, han hecho esa contrastación, no les da miedo tener ese pensamiento crítico de indagar y, ¿por qué no?, poner en tela de juicio también los beneficios del tabaco, ¿no? Y que al día de hoy sigue siendo un promotor, sigue siendo un maestro sin él proponerse de muchos de nosotros. Entonces, las invito primero a que, por favor, accedan a los contenidos de Burkina de Revis. También, ¿por qué no poder, a través de la plataforma de Burkina de Revis, echarle una ojeada a lo que es Cigar Journal, en donde Javier es es un reportero, cronista, escritor, que comparte información verídica, pero sobre todo, por favor, tener Burkina de Revis, Burkina de News y por Dios, aprovechen ese espacio que da Javier para las respuestas que puede dar a las inquietudes, que esas las podemos hacer, Javier, a través de qué canal, si tengo una pregunta frente al mundo del tabaco y dónde la puedo hacer a ti. Pues mira, eso que es reciente, ese consultorio que yo digo en forma con un poco de ironía, digo, eso que te quita el sueño, eso que no te deja dormir, pregúntamelo, me lo haces a través del mensaje directo del DM de Burkina de Revis, de mi perfil de Instagram, @Burkina de Revis, y entonces ahí me dejas el audio y bueno, lo he hecho lo primero por canalizar un poco las preguntas, porque es que me preguntan muchas cosas, muchas, o sea, y por muchos medios, por email, por WhatsApp, o sea, me llegan muchas preguntas y yo, la verdad que lo primero que no lo sé todo, que es lo primero que digo a la gente, mira, yo no lo sé todo, en absoluto, o sea, me quedan muchas cosas todavía por aprender. Entonces pensé que me dejen el mensaje y yo ese audio me lo puedo bajar en formato WAV y se lo puedo mandar a alguien dentro de la industria que lo pueda responder con más propiedad que yo, ¿no? Como yo, pues por mi profesión, porque soy periodista, tengo acceso a gente importante, gente que sabe de verdad del tabaco y sabe lo que dice, pues bueno, puedo pasar las preguntas, tengo esa facilidad y mira, también digamos, me quito de una vez, aunque la verdad que no lo estoy consiguiendo, porque la gente pasa, me sigue mandando preguntas.
Yo intento responder a todo el mundo, la verdad que no me molesta, de verdad. Me sabe mal que a veces pues no soy rápido contestando, porque, como tú has dicho, pues tengo muchos gorros, estoy todo el día picando piedra, porque tengo que llenar mi nevera. No es solo por no es solo por amor al tabaco, también es por pagar la hipoteca. Entonces, en fin, no puedo tampoco estar aquí todo el día contestando en el consultorio. Pero bueno, es una forma que además así me permite meterlo luego en el podcast y bueno, queda bien, ¿no? O sea que a través del DM de Burkina de Revis. Por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho que tú no me la has hecho, que es ¿por qué se llama Burkina? Por favor, dinos por qué Burkina. Pues mira, te lo cuento porque tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿vale? Burkina, bueno, Burkina Faso es un país de África, ¿no? Entonces yo tengo un buen amigo que era el que escribía conmigo Wells Ambea Murguía, lo escribíamos bajo seudónimo, él era Ormond Wells y yo era Bea Murguía, ¿no? Entonces lo escribíamos a la limón, el blog. Y Juan Diego, cuando teníamos discusiones de política con otros amigos del cole, es un amigo mío del cole, siempre al final, es muy gracioso, ¿no? Y siempre decía, mira, estoy harto. Yo me voy a ir a vivir a Burkina, que es donde está la verdadera libertad. Que no es verdad, en Burkina hay una gran dictadura ahora mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, decía eso, ¿no? Es donde está la verdadera libertad. Y entonces yo, cuando empecé a escribir el blog, que fue en el año 2016, pensaba que, la verdad que pensaba que no lo iba a leer nadie, nadie. Le puse Burkina en homenaje a este amigo, a Juan Diego, porque lo que yo quería era precisamente eso, ¿no? Abrir un espacio de libertad en dos sentidos. La libertad que hemos estado hablando ahora, que yo la entiendo siempre como una libertad responsable, informada, y en la que asumes las consecuencias de tus decisiones, ese tipo de libertad, y luego la libertad que necesitamos los fumadores para consumir el tabaco como nos guste a nosotros. O sea, que es verdad que hay un canon para fumar el tabaco de una manera que, digamos, optimiza la fumada, pero que en el fondo a ti lo que te gusta es mojar el tabaco, meterlo bien mojado ahí en el ron, y eso es lo que te gusta, pues adelante. O sea, no hay ningún problema. Si a ti te gusta eso, te lo fumas así y punto, ¿no? Entonces esa libertad, ¿no? Quitarnos un poco esa faja de quién es buen fumador y quién es mal fumador. No, mira, aquí no hay buenos fumadores y malos fumadores, aquí hay fumadores. Y luego cada uno fuma el tabaco como le da la gana, ¿no? Entonces, en ese doble sentido, por eso le puse Burkina al este. Luego la cosa fue creciendo, 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 creciendo y bueno, ya no le cambié, porque ya hice como marca, ¿no? Ya es como una marca dentro del tabaco, mucha gente lo conoce y ya está asumido como parte del tabaco, ¿no? Pero al principio, sobre todo, me lo preguntaba un montón de gente. El otro día, el año pasado en Intertabac, vinieron dos señores de Burkina, dos señores de Burkina Faso, acompañados de un amigo suyo de Barcelona, Yaya, que vive en Barcelona, me los trajo y me dijo, mira, estos dos señores son de Burkina, quieren saber por qué, por qué has llamado Burkina. Claro, yo me quedé así mirando y decía, a estos que son de Burkina y saben que en Burkina hay una dictadura, no les puedo decir que Burkina es donde está la verdadera libertad. Pero en fin, es por eso, ese es el motivo. Pero bueno, No más. finalmente, entonces, Javier, nuevamente te agradecemos muchísimo por el tiempo. De verdad, gracias por siempre tener los canales abiertos. Eh, y quiero, antes de despedirme, como siempre, darle gracias a tu trabajo, gracias a tus padres y no, pues larga vida a Burkina y al trabajo que realizas, Javier. De verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, ha sido un placer. Incluso repetir, no sé si he dicho lo mismo las dos veces. No, 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 ha sido perfecto. Es Solamente posible que para no. clarificar. Una cosa, Javier, de verdad.